otra edición de La Ventana. Gracias por la repercusión que está teniendo nuestro programa y por los comentarios que estamos recibiendo a diario, tanto en teodosnetwork.com como en economiafinanzas.net con Alberto Padilla. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, y muchas gracias a mi mamá y a mi papá por los comentarios tan positivos a La Ventana. Hay consenso en que les encanta. Muchas gracias. Hay muy buena recepción, le digo, de nuestro programa y la gente nos está acompañando con muy buenos comentarios. No sé, será que en economiafinanzas.net no, pero por lo menos en Teodos Network sí. Son muy buenos comentarios, claro que sí. Bueno, los temas que vamos a tratar hoy, dos que tienen que ver con Argentina. Uno es la situación, la relación entre el gobierno argentino y la prensa y una decisión tomada por la presidenta Cristina Kirchner de una iniciativa de una ley de ética periodística. Exactamente, sí, muy bien. Eso es lo que quiere decir esta ley de ética periodística. Otra es el tema del el paro o la huelga en el subterráneo en Buenos Aires, que ha hecho de esta ciudad un caos, un desastre. ¿Qué hay detrás de esto? Lo vamos a conversar con un destacado periodista independiente en Argentina, y cuando digo periodista independiente quiere decir que no está comprometido ni con el gobierno ni con cierta prensa en Argentina, que también está dejando mucho que desear, aunque se llame prensa independiente. Y el otro tema, la incorporación de Venezuela al Mercosur. Si es esto una decisión positiva o no, si esto va a tener un impacto y va a mejorar la calidad de vida de los millones de personas que habitan en el Mercosur. Pero antes de esto, Alberto, estuviste por Panamá hace unos días. Así es, tuve la gran oportunidad de regresar a Panamá. Hacía varios años que no iba por el Istmo. Y Panamá me parece un caso bien interesante porque por su tamaño tan pequeñito, en realidad es un país que navega por debajo del radar, pero la realidad de las cosas es que Panamá es el país de América Latina que más ha estado creciendo. Durante estos años, ya 10 años que lleva de crecimiento toda América Latina, de crecimiento sostenido y baja inflación, y en general esta época histórica en la que estamos macroeconómicamente también en la región en general, Panamá es el país que más ha crecido de todos. Se tiene en el radar a Perú, se tiene en el radar a Colombia, se tenía el radar incluso en Argentina. Hay que decir que Argentina en su momento llegó a crecer también de manera muy interesante, pero en realidad más que todos fue Panamá. ¿Qué viste? Bueno, Panamá efectivamente, y se nota esta prosperidad. Yo la primera vez que fui a Panamá, Daniel, habrá sido hace unos 7 años y me impresionó esa ciudad por la prosperidad, la construcción que tiene. Volví por cuarta, quinta vez, ahora por primera vez después de 4 años, ahora esta semana pasada, y me impresionó otra vez de nuevo. Una ciudad como Panamá no existe en América Latina y es casi rival a muchas ciudades de Estados Unidos. Tú te crees, cuando tú estás ahí, tú te crees que estás en Hong Kong. Te lo digo por la dimensión de la ciudad. El país en general se ha beneficiado mucho. Tuve la oportunidad de poder viajar al interior de Panamá. Hay muchas críticas acerca de que Panamá, debido a su crecimiento tan importante, se ha convertido en el país más desigual. Podrá ser, no lo dudo, pero también una realidad es que el resto del país de Panamá se ha beneficiado grandemente de este crecimiento económico. Efectivamente, el campo no es tan próspero como la ciudad, pero eso no significa que el campo haya también crecido. Algún analista en Nueva York, de hecho, me decía, el problema con Panamá es que tú estás en Panamá y te crees que estás en Miami, pero sales al interior del país y te acuerdas que estás en Centroamérica. Esto me llama poderosamente la atención lo que estás diciendo, porque siempre tuve la sensación de que Alberto Padilla llega a una ciudad, llega a un aeropuerto, se baja al hotel, por favor, da sus conferencias, se sube al avión y se vuelve, y lo que vio es la impresión que se lleva de un país. Me da la sensación, ¿no? Porque me has hecho comentar algunos países de América Latina que los has pintado de una manera, pero yo los he visto por el otro lado y ha sido un poco distinta. Lo de Panamá me interesa porque dices, lo has recorrido Panamá. Saliste de la ciudad de Panamá. Mira, no voy a negar absolutamente nada de lo que dijiste, a excepción de que por supuesto que conozco el interior de los países también. Okay. Por supuesto que conozco, todo lo demás es cierto. Hablando del aeropuerto, por cierto, tengo que hacer una aclaración aquí porque Twitter me metió en otro problema muy grande en Panamá. Y quiero aclarar una cosa aquí para todos los que me escucharon y todos los que leyeron mi tweet acerca del aeropuerto de Panamá. En mi tweet yo puse, la ciudad de Panamá se acerca mucho al primer mundo, pero con un aeropuerto de cuarta. 1 hora y 10 minutos para salir de entre el avión y migración y estacionamiento en el aeropuerto de Panamá. Vaya, yo no me esperaba la reacción tan negativa que tuvo mi Twitter, tuvo una reacción bastante negativa. Sin embargo, estoy aquí para aclarar
un par de puntos. El primer punto que voy a aclarar es que sostengo mi Twitter, sostengo lo que escribí y lo sostengo que el aeropuerto de Panamá es un aeropuerto de cuarta. Sin embargo, por razones de espacio en el Twitter, yo no pude aclarar que la limusina era muy confortable la que te llevó al hotel. No pude aclarar que el motivo de mi queja, el motivo de mi denuncia y de mi calificativo al aeropuerto de Panamá no fue tanto la línea que yo hice en migración, porque aparte lo acompañé con una fotografía que yo tomé en migración. Pero no fue tanto esa mi queja. Viajo muchísimo por América Latina, yo sé lo que son líneas largas de inmigración. A mí no me asusta una línea de 40, 45 minutos de migración. A mí lo que me asustó del aeropuerto de Panamá fue la cola que tuve que hacer para pagar el estacionamiento. 35 minutos de cola para pagar el estacionamiento. Y por eso Tocumen es un aeropuerto de cuarta. 35 minutos para pagar el estacionamiento nada más. De todos modos, usted dijo algo muy interesante. Pudo sacar una foto en migración. Sí, señor. Y está aquí sentado hoy. Sí, señor. Trate de sacar una foto en la parte de inmigración del aeropuerto de Atlanta. Y yo creo que no lo voy a ver por 10 días por lo menos, porque va a estar preso. Bueno, pero volvemos a lo mismo. A mí las líneas de migración no es lo que más me asusta. Lo que me asustó fue la cola para pagar el estacionamiento, por favor. ¿Cómo vas a una cola de 35 minutos para pagar cualquier estacionamiento que fuera el mercado? ¿Cómo 35 minutos? ¿Qué es esto? ¿No es cierto? Aclarando nada más el Twitter. Volviendo al comentario acerca del interior de Panamá, ya para terminar esto, te decía que alguien me decía a mí que tú estás en la ciudad de Panamá y te crees que estás en Miami, sales al interior y te acuerdas que estás en Centroamérica. Tuve la oportunidad de poder disputar esto, porque definitivamente, por lo que yo pude ver, el interior de Panamá es bastante más pobre que la ciudad de Panamá, sí, pero bastante más próspero que el interior de cualquiera de los otros países de Centroamérica. Eso me quedó a mí bastante claro y me dio mucho gusto. ¿Dónde radica esta prosperidad económica de Panamá? ¿El canal es el motor económico del país? Es interesante, hacía esta reflexión yo en Panamá porque decía yo que América Latina, pues el boom que ha tenido América Latina es gracias a sus recursos naturales. Y al final del camino, vaya, la soja para Argentina, petróleo para los países petroleros, etc. Y al final del camino, el canal de Panamá es un recurso natural. Al final, lo que tiene de commodity, si tú quieres, que nunca va a cambiar de precio y nunca se va a depreciar para Panamá, es el canal de Panamá. Esa es una. El otro es su localización tan céntrica, por supuesto. Tocumen, el aeropuerto, por medio de esta aerolínea Copa, efectivamente se ha convertido en un hub de aerolínea muy importante. Y bueno, la verdad se ha dicho que tú de Panamá llegas en 5 horas a cualquier parte del continente americano. Entonces esto ha traído a muchas empresas a establecer sus centros de operaciones ahí. Se ha convertido en un hub financiero, en un hub de servicios. Una prosperidad impresionante. Me deja más tranquilo que ese recorrido que has hecho por el interior de Panamá refleje esta gran preocupación y el común denominador en todos nuestros países, que en épocas de prosperidad económica es cuando más aumenta la desigualdad y es cuando más crece la diferencia entre ricos y pobres. Ahora, hasta ahí se acabó la excepcionalidad de Panamá en lo económico. En lo político, donde sí te acuerdas que sigues en Latinoamérica es en el elemento político, desafortunadamente. Los mismos problemas políticos de cualquier otro país de América Latina, incluso peores. No nada más es este actual gobierno, desafortunadamente no ha cambiado el asunto político en Panamá por la prosperidad económica. El gobierno actual efectivamente ha tenido muchos encuentros con la prensa, muchos encontronazos. Tú sabes que cuando el trabajo de la prensa es denunciar, cuando se convierte el trabajo de la prensa en... Cuando hay un encontronazo con la prensa es cuando el gobierno ataca a la prensa. Ahí es donde hay encontronazo, porque la prensa está haciendo trabajo. El trabajo de la prensa siempre es denunciar. Y lo que está pasando en Panamá de los encontronazos entre la presidencia y la prensa es algo que no se veía en ese país y que definitivamente no se ve en un país que tenga realmente camino hacia el desarrollo. O sea, si tú te vas por Chile, si tú te vas en un país que ya esté encaminado hacia el desarrollo como Chile, como Uruguay, los únicos 2 casos que hay en América Latina, tal vez Costa Rica también, tú no vas a encontrar a un palacio presidencial que va a meterse a las palabras, etcétera, con la prensa. No existe ese tipo de cosas. Entonces, en Panamá, desafortunadamente, es económicamente hablando, definitivamente hacia el desarrollo, políticamente hablando, decididamente muy latinoamericano y latinoamericano hacia abajo. Problemas de institucionalidad muy fuertes, muy grandes. Justamente cuando yo estuve esa semana, que fue la semana pasada en Panamá, justamente yo estando ahí, hubo un bloqueo por parte de grupos de poder hacia las instalaciones del periódico más importante de Panamá por un trabajo de investigación, de denuncia que hizo este periódico. Son cosas que no pueden estar sucediendo.
Vamos a tratar en alguno de estos próximos programas en La Ventana el rol del periodismo, a donde yo tengo una gran dosis de desilusión con mi profesión, porque creo que sí, es obligación del periodismo denunciar, sí, es responsabilidad del periodismo informar, pero no es rol del periodismo manipular a la opinión pública, y mucho de eso se está viendo en nuestros países, con periodismo de muy baja calaña, y con gente que se llama periodistas de cuarto nivel porque bailan por el dinero, venga del Estado o venga de las corporaciones para las que trabajan. Y cuando hagamos ese programa, ¿vas a dar nombres? ¿Y vas a dar... No me interesa a mí dar nombres porque esto es una profesión muy noble, que no me gustaría ensuciarla con nombres y con apellidos de gente que ni siquiera tendría que estar ejerciendo el periodismo. Y nos vamos ahora hasta Buenos Aires para conversar con el periodista argentino Jorge Héctor Santos para tratar estos temas que son parte de la realidad que viven los argentinos y de la difícil relación que mantiene el gobierno federal de Cristina Kirchner con el periodismo argentino, el periodismo independiente o el periodismo que no está alineado con el gobierno. Señor Santos, un gusto conocerlo, tener la oportunidad de conversar con usted y poder analizar estos temas en La Ventana esta tarde. Comencemos por la situación con el subterráneo en Buenos Aires, el paro más prolongado en el transporte subterráneo, que es la vena que moviliza a millones de porteños en la ciudad de Buenos Aires en los horarios picos. Me imagino que esto ha hecho colapsar la ciudad de Buenos Aires, es un desastre moverse por la ciudad hoy. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué pasa con el subterráneo? El subterráneo de Buenos Aires depende de la nación, o sea, del gobierno nacional. Y desde la época anterior de Carlos Menem, está concesionado a una empresa que se llama Metrovías, y esta empresa recibe como ingreso una parte que es la tarifa y otra parte que es un subsidio del gobierno nacional. Hace muy poco tiempo atrás, cuando la Presidenta estuvo previo a su intervención quirúrgica, donde se suponía que tenía un cáncer, le pidió por cadena nacional al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires que se hiciera cargo de los subterráneos. A partir de ese momento empezaron a sucederse una serie de reuniones que fracasaron para el traspaso. El gobierno nacional quedó en que el traspaso había sido dado ya de hecho, pero oficialmente, desde el punto de vista legal, implementando la ley, nada de todo esto. Tenemos un problema que es cierto, hay un problema salarial. Si bien es cierto, es que están reclamando un salario. Hay dos gremios que funcionan dentro de las líneas de subterráneos de Buenos Aires. Uno, que es tradicional, la Unión Tranviarios Automotor, que no hace paro, y otro que es una creación del gobierno nacional, kirchnerista, que se llaman metrodelegados. Estos son los que hacen el paro. Los que hacen el paro empezaron el paro el sábado de la semana pasada. Mañana se va a cumplir 8 días porque también lo extendieron al día de hoy. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha tratado de intervenir en la medida de sus posibilidades, pero los representantes gremiales no fueron convocados en ningún momento por la Casa Rosada, por Cristina, tampoco fueron convocados el jefe de gobierno a ser hablado. El jefe de gobierno muchas veces le pidió a la Presidenta ser recibido, no fue recibido, y acaba de dar una conferencia de prensa el jefe de gobierno de la ciudad diciendo que estos metrodelegados que están en paro ya no es un problema salarial, sino que no se quieren sentar a la mesa porque están manejados directamente por la Casa Rosada. Con lo cual lo tildó, como casi todo el mundo presume, un problema político. A mí lo que me llama la atención de todo esto es detrás de este paro está el gobierno federal por una disputa que hay con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con el señor Macri. O sea, ¿cuáles son los límites que tiene el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner para arremeter contra alguien de la oposición sin afectar la calidad de vida de los ciudadanos argentinos? ¿No tiene límites? El poder para los Kirchner, ya desde su época en que eran
señores feudales de la provincia sureña de Santa Cruz, es un poder conseguido sin límites. O sea, para ellos la ley es una letra muerta. Ellos directamente van por el poder total y no miden las consecuencias a la luz de la ley, porque una de las cosas que también tienen manejado es el aparato judicial. Vengamos en esto que esto es peronismo en el más puro sentido de la palabra. Hay una mezcla, yo diría, del primer peronismo, o sea, del peronismo inicial de Perón, pero con una diferencia, que ahora el verdadero enfrentamiento está entre el peronismo que podríamos llamar peronismo de Perón de la última época, donde hablaba de que para un argentino no hay otra cosa mejor que otro argentino, y estos que se quedaron en el primer tiempo, donde hablaban de para un peronista no hay cosa mejor que otro peronista. Y además, con esa división interna, está llevando a enfrentamientos muy bruscos, porque la presidenta se ha ido apartando lentamente de lo que podríamos llamar el peronismo tradicional a partir de la muerte de su esposo, y se ha empezado a rodear de una fuerza alternativa creada por su propio hijo y ella, que se llama la agrupación La Cámara, que está compuesta por jóvenes y que están ocupando posiciones de poder con mucho protagonismo y mucho dinero de por medio. Si esto es parte de una política desde el gobierno federal para desgastar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desgastar la imagen de Macri, ¿cuál es la salida? ¿Que pierda en los niveles de popularidad Macri? ¿Será misión cumplida para el gobierno en la Casa Rosada? Entonces los subtes van a volver a fluir y capaz hasta ahí se va a producir inversiones en el subterráneo, ¿o qué? Acá esto es una cuestión de proyección de imagen. Exacto, porque aparentemente otra salida este paro no tiene. Y todo esto pensando en 2015, en las elecciones de 2015, en la reelección, para lo cual habría que modificar la Constitución Nacional, etcétera. Este es un gobierno que maneja el hoy, no tiene mañana, pero siempre trabaja para la próxima elección. Su mañana es la próxima elección. Hay una elección alternativa, que es el año que viene, que es una elección legislativa para renovar parte de las cámaras, pero la elección central es en el 2015. Como usted muy bien señala, hay que reformar la Constitución Nacional. ¿Lo cree posible eso? Mire, partiendo de la base de los imposibles que ellos han hecho posible, todo es posible. El próximo tema es el periodismo en la Argentina, una relación muy difícil con la presidenta, con el kirchnerismo, con el gobierno de turno. Y bueno, esta sugerencia o esta iniciativa de la presidenta de dictar una ley, una normativa sobre la ética periodística en Argentina. Una contradicción en sí mismo esto. Cuando ellos gobernaban Santa Cruz, ellos han generado un sistema similar al que pretenden instalar en la Argentina en su conjunto, y que es que no exista ningún medio alternativo que no sea el relato. Para lo cual, en Santa Cruz tenía un diario, una televisora, todos los medios de comunicación eran del chofer de Néstor Kirchner, o sea, de él. Con lo cual, la única verdad que circulaba era el comentario callejero versus la información que transmitían los medios de comunicación. Desde el gobierno, ya en todos estos años, han generado una cantidad de medios propios en manos de empresarios amigos que entre canales de televisión, radios y periódicos se calcula en un monopolio que mantiene, un monopolio informativo estatal que supera los 400 medios en todo el país. Por supuesto, como son absolutamente oficialistas, no han tenido cabida en la opinión pública. Y los diarios importantes, los canales de televisión independientes, etcétera, siguen liderando. Ese
esa verdad que está relatada o que está contada a través de la prensa, evidentemente la pone de la nuca a la presidenta. Y bueno, cada vez que sale ahora en cadena nacional, porque los diarios en realidad no se editan de acuerdo a como yo quiero. Lo dijo. Entonces, ella desde la tribuna no sale a explicar nada a la población, le sale a contar lo que los diarios deberían. ¿Por qué le molesta tanto a la presidenta argentina el periodismo libre, independiente, aunque se vaya a los extremos de ser agresivamente anti-kirchnerista, como es el caso del diario Clarín en Buenos Aires, o del grupo Clarín? ¿Por qué le molesta? Porque ella vive una realidad absolutamente propia. Ella se junta solamente, no hay reuniones de gabinete. Su gabinete es de personas que le dicen que sí, con lo cual ella tiene un círculo muy pequeño, reducido, de 3 o 4 personas con las que habla y nada más. Entre ellos está su hijo. Cristina Kirchner hoy maneja la Argentina de acuerdo a su visión. Para ella no existe la inseguridad, para ella no existe la inflación. Esas palabras no forman parte integrante de sus problemas. Y se supone que desde un gobierno federal es donde se tendría que estar teniendo la lupa en aquellos que violen la libertad de expresión en el país, aquellos que pongan mordazas a la prensa, etcétera, etcétera. Es decir, tendría que ser el gobierno federal o cualquier gobierno en cualquier nivel el que garantice la libertad de expresión para que la gente o el periodismo pueda ejercer libremente, acceder libremente a la información y expresar libremente su opinión. Sí, pero acá es todo lo contrario. Directamente estamos hablando incluso de que la presidenta ejerce sobre la justicia en este momento, a través incluso de la cadena nacional, le está pidiendo que a más tardar el 7 de diciembre, cuando en realidad hay plazos posteriores que se pueden manejar, determine directamente el cierre de, digamos, el desguace del grupo Clarín, a través de la ley de medios que fue aprobada años atrás. Pero ella está manejando la justicia para que esto suceda, o quiere manejarla. Por supuesto, todo depende en última instancia del fallo final que en este caso dará la Corte Suprema y que dio señales de no querer tomar cartas en el asunto, por lo menos en los plazos en que la Presidenta lo está exigiendo. ¿Hacia dónde va la Argentina con Cristina Kirchner? Bueno, la Argentina con Cristina Kirchner se va a una herencia muy compleja, porque más allá de que Cristina maneje el hoy y no maneje el mañana, ella sueña estar mañana, aunque a lo mejor no lo esté. Pero el problema es el enfrentamiento que existe en la sociedad. Cristina dividió todo. Todo lo que era una sola cosa la partió en 1000 pedazos. Los gremios los partió, los partidos políticos los partió, el peronismo lo partió todo. Y además ha enfrentado a los que supuestamente son K con los no K. Con lo cual, en cualquier red social, en cualquier situación, uno ve el enfrentamiento que existe, y ese enfrentamiento es altamente peligroso. ¿2015 cómo lo ve entonces? Complicado, porque no es complicado ver el 2013. O sea, dibujar el 2015, si yo lo dijera desde hoy, creo que las condiciones económicas se están revirtiendo de una forma muy importante. Hay una gran recesión en Argentina, con una intensa inflación, una gran emisión monetaria, y un gasto y un déficit fiscal enorme, que está llevando, por impericia del propio gobierno, a desempleo, a suspensiones, a situaciones que la gente empieza ya a tener miedo. Con lo cual, la situación social empezó a enrarecerse para la imagen presidencial. Ella ya ha caído en las últimas encuestas 40 puntos en su evaluación positiva.
Jorge, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por esta entrevista. Interesantísima la entrevista, muchas gracias al colega y saludos. Gracias, mi amor. Otro elemento en el que Argentina es único, Daniel, es en la inflación. Argentina está teniendo una inflación no oficial, por supuesto, porque desde hace años que se sabe que la inflación oficial está maniatada, pero la inflación que el argentino siente, que es la real, es de 25%. Ningún país en América Latina, ninguno, está sufriendo de alta inflación, ya ni siquiera Venezuela. Cuando uno ve esto en proyección histórica hacia atrás, me da la sensación que se está llegando en Argentina a lo que siempre se llegó, un punto en el cual se tienen que tomar decisiones, en la cual muchos gobiernos en Argentina en el pasado, gobiernos democráticos, estoy hablando de los gobiernos militares, mejor ni hablar, porque fueron aún peores, porque además del desastre económico que hacían, tenían violaciones a los derechos humanos. Bueno, pero digo, cada gobierno antes llegaban a un punto insostenible donde tenían que tomar serias decisiones y dar un golpe de timón. Y así han ocurrido las cosas en Argentina. Argentina siempre ha sido económicamente un país con golpes de timón, ¿no? Buscando ese horizonte que nunca se encuentra y ese nivel de estabilidad que nunca se logró. Creo que el gobierno de Cristina Kirchner está llegando a ese punto, donde las cosas son tan insostenibles y donde se están escapando de las manos que se va a tener que llegar a un golpe de timón. Y yo creo que lo vamos a ver en los próximos meses, 5, 6, 7 meses. Para fin de año, este gobierno va a estar tomando decisiones drásticas. Popularmente no le van a generar rédito político ni mucho menos, pero que lo va a tener que hacer para poder controlar la situación. Lo que hace también en este sentido Argentina un país único. Si tú te fijas, el resto de América Latina conquistó ya las crisis. El resto de América Latina, desde el 2001, desde la última gran crisis de América Latina, que fue la de Argentina, Daniel, desde entonces no ha habido una sola crisis más en toda América Latina, ni país que esté cerca de dar un golpe de timón, cerca de la necesidad de dar un golpe de timón, como para usar la frase que tú estás haciendo, solamente Argentina. Y eso creo que lo vamos a ver antes del fin de año en Argentina, porque la situación está llegando a un punto, económicamente a un punto insostenible en el país. Pero vamos a hablar ahora de otro tema, y es el tema de la incorporación de Venezuela al Mercosur. Otra decisión totalmente política. La incorporación de Venezuela al Mercosur no tiene ningún elemento objetivo económico en lo más mínimo, simplemente porque Venezuela no es socio, tal vez de Brasil, porque son países colindantes, tal vez, todo país del mundo, en el caso de Latinoamérica, su principal socio comercial, su país vecino, pero fuera de eso, Venezuela simplemente no tiene nada que exportar, tiene mucho que importar, pero nada que exportar más que petróleo. Y para tener mayor prueba de que esta es una decisión política, ahí está la sacada del Mercosur de Paraguay. Sacan a Paraguay para meter a Venezuela. Eso es una decisión totalmente política, ni siquiera geopolítica, política. Pero de todos modos, y aún cuando tú veas que esto dices es una decisión política, yo creo que es una decisión económica acertada, creo que es una movida muy positiva en la región para lograr blindar los recursos energéticos de la región y dejarlos en manos de los países y controlarlos netamente dentro de lo que es la región, en este caso Sudamérica, en este caso el Mercosur. Sí estoy de acuerdo contigo en lo del tema de Paraguay, es decir, estando Paraguay dentro del Mercosur era inviable que Venezuela se incorporara, pero no lo veo como un tema político, lo veo como un tema económico acertado para las economías de Sudamérica. Va a tener un impacto muy positivo en la incorporación de Venezuela al Mercosur, creo yo. En realidad, si te pones a pensar, es que el Mercosur, Daniel, no te genera ningún beneficio práctico, no cambia en nada, no cambia el comercio entre los países, no aumenta ni se retrasa. Alberto, son cientos de millones de dólares los que se están comercializando dentro del Mercosur gracias a la existencia del Mercosur. Son billones de dólares los que se movilizan allá adentro. No es gracias a la existencia del Mercosur. Esos millones de dólares ya estaban de todos modos comerciándose. No. Es decir, si tú rompes el Mercosur en este momento, va a ser la misma dinámica comercial entre Argentina y Brasil que existe actualmente. No cambia absolutamente nada. El Mercosur ni te obliga, ni te cambia absolutamente nada. Es más un asunto de palabra que cualquier otra cosa. No lo veo así. Yo creo que es el impacto que ha tenido en la región, sobre todo en materia de agroindustrias, es enorme el impacto que ha tenido el Mercosur en los países, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina. Yo reto a los miembros del Mercosur y a cualquier otros miembros de cualquier otra asociación comercial y no comercial de América Latina
si tanto quieren acercarse comercialmente, si tanto hay compatibilidad comercial, si tanto quieren ayudar a la gente, etcétera, hagan tratados de libre comercio, abran sus fronteras. No a Estados Unidos, dejemos a Estados Unidos fuera de esto. Que haya hablando de Estados Unidos. Ok, por eso digo, para sacar cualquier elemento ideológico de esto, por eso lo aclaro. Abran sus fronteras, que haya libre comercio entre Venezuela, Argentina y todos los demás miembros del Mercosur. Hagan eso. Si tan hermanos son y si tanto quieren acercarse, que haya libre comercio. Bueno, ese es el objetivo final, creo yo. A eso se apunta todo, pero creo que es muy difícil porque tienes aranceles comunes, tienes ciertos niveles de comercio que tienes que llegar a equiparar para poder abrir el comercio entre los países. Daniel, el Tratado Libre Comercial México-Estados Unidos, México-Estados Unidos, se hizo en menos de 6 años. Todo, desde la propuesta hasta que se firmó el Tratado de Libre Comercio. El Mercosur lleva, ¿qué? 20 años. Por favor. Es cuestión de asunto político. Bueno, que lo hagan y se acabó. Pero aún así te digo, en el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, aún los camiones mexicanos todavía no pueden transitar libremente por Estados Unidos. Pero eso es todo, nada más los camiones. Es decir, nada más los camiones, es cierto. No, o sea, no, es cierto. Pero que no te distraiga. Porque eso. Si usted no sabía esto, un camión mexicano que quiere entrar con productos de Estados Unidos no puede. Un camión mexicano no puede ingresar libremente a Estados Unidos como hace un camión brasileño que pasa libremente por todo el territorio argentino y llega hasta Chile sin ningún problema. Y que ese elemento está firmado en el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio de México y Estados Unidos dice que los camiones mexicanos deben de cruzar la frontera y pueden hacerlo. Pero eso no importa. Es decir, eso no importa. Ese problema efectivamente existe, pero es mínimo en comparación a los cientos de miles de millones de dólares que existen de intercambio comercial a raíz del Tratado de Libre Comercio. Es decir, vaya, el Tratado de Libre Comercio no es el cielo, no es la felicidad eterna, pero el asunto de los camiones mexicanos es lo mínimo que existe. Okay, pero en ese sentido, debo decirte, Alberto, que en los últimos 20 años el Mercosur ha incrementado el movimiento de bienes y servicios dentro del Mercosur a miles y miles y miles de millones de dólares. Hay autos hoy que se producen en Argentina y se venden en Brasil, autos de Brasil que se venden en Argentina, productos comerciales que se intercambian entre los países, entre Uruguay, Chile, que es un país asociado. Todo eso es muy cierto, excepto que sea por razón del Mercosur. No es por el Mercosur, es por la dinámica normal del comercio entre vecinos. No es el Mercosur. Si tanto quieren acercarse, que hagan un tratado de libre comercio. La incorporación de Venezuela entonces al Mercosur, para ti es una movida política. Sí, totalmente. ¿Cero impacto económico? Cero impacto económico en lo más mínimo. Venezuela de todos modos venía importando todo, lo va a seguir importando todo, no va a cambiar nada en lo más mínimo, es nada más una posición política, como la salida o la sacada fuera de Paraguay. Yo de todos modos creo que sí es una decisión positiva y creo que va a tener un impacto positivo en la región. Y creo que todo intento de integración vale la pena por encima de mantenerse aislado. Si tú creyeras lo mismo que yo creyera, querido, la ventana no fuera tan interesante. No, exactamente, no existiría la ventana. Exactamente. Así que vamos a leer algunas de las reacciones de nuestros seguidores en Twitter. Linis J. Jiménez, G. Jiménez, dice: entró por la parte trasera sin cumplir con los requerimientos para el ingreso. Este otro, Alejandro, dice: Venezuela solo aportará su petróleo, no veo un libre comercio, el Mercosur es igual a promesas. Mario D. dice: muy bueno que Venezuela esté en Mercosur, eso favorecerá mucho la productividad y competitividad. Y otro más, Rerin dice: no ingresamos por la puerta sino por la ventana. Luego del 7O, en las elecciones en octubre, estaremos dentro de normas Mercosur. Estas son algunas de las reacciones que nos han llegado a la ventana para esta edición. ¿Alberto? Bueno, pues ya quedó la ventana. ¿Otra más? Otra más la próxima semana con temas de interés y con temas que nos afectan a todos en cualquier parte del mundo. Un mundo globalizado que cada vez se complica más y que cada vez, creo, se nos está yendo de las manos a la hora de tomar decisiones de cómo mejorarlo aquí, en la China, en cualquier parte, creo yo. Así es. Desde de la ventana vamos a empezar a tomar decisiones de cómo dirigir de mejor manera este planeta. Gracias. Hasta luego. Brown sugar baby.